Continuamos con la primera impresión, por supuesto, la revista que le está informando. Vamos a hablar de un tema muy importante que, bueno, nos ha estado como que molestando, hemos sufrido bastante en el 2023 y ahora tenemos una entrevista muy importante justo con el ingeniero que ya está junto con nosotros, Waldo Vargas, quien nos va a estar hablando más acerca del panorama del agua en el 2024, ya que también nos indicaron en que, bueno, este 2024, más o menos por febrero o marzo, íbamos a estar sufriendo con la escasez del agua. Muy buenos días, ¿cómo está, ingeniero? Muy buenos días, Rubí, a toda la audiencia de nuestra comunidad de La Paz y comunidad universitaria de la UMSS. Bueno, ingeniero, coméntenos más acerca de este nuevo panorama que nos viene en este año nuevo, porque estamos muy preocupados de la escasez que puede existir en el país, porque en distintos departamentos ha estado incluso haciendo la escasez, el racionamiento del agua, como en Potosí, en Cochabamba y en la ciudad de La Paz, por supuesto, también estábamos con un nivel muy bajo del agua. Bueno, yo creo que hay que recordar lo siguiente, reflexionar profundamente todos, desde la cabeza del gobierno hasta el último ciudadano de a pie en el país, que el tema del agua es fundamental. Desde hace muchos años atrás vivimos en zozobra en esta época de lluvias principalmente, porque la zona de los llanos se inunda. Es por cierto desde hace más de medio siglo que vamos en ayuda de los hermanos del Beni porque se inundan. Eso es conocidísimo por todos. Después hay otras zonas donde hay sequía y otras zonas donde hay heladas y nevadas intensas. Eso lo hemos vivido siempre y eso debemos recordar y sacar a nuestros recuerdos, en nuestra memoria, esas situaciones. Por una parte. Por otra, hay un nuevo actor fundamental en este escenario, que es el cambio climático. El cambio climático nos está llevando a situaciones de cambiar, de eventos extremos se llama. Esos eventos extremos, ¿qué quiere decir? Sequías más agudas de las que hemos conocido y prolongadas, o sea, más largas. Ya no vamos a hablar de 4 estaciones. Estamos pensando que en nuestro territorio se está volviendo como de 2 estaciones. Entonces, y una pequeña transición, podríamos hablar hasta de 3 estaciones, pero ya no hay las 4 estaciones claramente marcadas y las hemos estudiado, no, es un proceso de aclimatación. Eso lleva como 7, 8, 10 años hasta más en algunas especies. Entonces, todo ese trabajo lo tenemos que hacer en la academia, la investigación. Para esa investigación necesitamos recursos y apoyo financiero del gobierno, ya sea el gobierno central, el gobierno departamental y el gobierno municipal, los gobiernos municipales. Entonces, esa es la forma como deberíamos trabajar de manera sincronizada. A eso se tiene que sumar que toda la comunidad, la ciudadanía en sí, tiene que apoyar en el uso eficiente del suelo, del agua y de los recursos, como en este caso semillas. Entonces, fíjense que es todo un conjunto que tiene que estar trabajando armonizadamente. ¿Qué quiero decir con el tema del agua? Entonces, volvemos a hablar del agua. El triángulo agua, suelo, ser humano, o biodiversidad, mejor dicho, tiene que reactivarse de otra forma. Entonces, el agua juega un rol fundamental en este triángulo de vida que hoy en día debemos empezar a practicar. ¿Y el agua cómo debemos hacer? Por ejemplo, no estar rezando en esta época, va a llover, no va a llover, vamos a tener agua, se han llenado las lagunas, se han llenado los embalses. No podemos vivir de esa forma. Eso es realmente irresponsable de nuestra parte. Lo que tenemos que pensar es en cómo reponer el ciclo hidrológico que hemos alterado los seres humanos. Entonces, ¿cómo se hace eso? La única manera racional y adaptada a nuestro planeta es la reforestación y aforestación. Entonces tenemos que reconstruir cuencas, tenemos que
trabajar intensamente, pero absolutamente todos, en reforestar. Y no solamente reforestar quiere decir poner arbolitos, también tenemos que reconstruir ecosistemas. Entonces hay que trasladar inclusive especies de flora, de fauna que sean compatibles entre sí, porque cada arbolito genera un ecosistema a su alrededor. Fíjense ustedes, en cualquier arbolito, al pie de ese árbol van a ver que hay cierta variedad de especies que le dan la cobertura vegetal al suelo, le garantizan un sello de humedad, y eso hace que ese ecosistema sea vivo, que esté funcionando. Y a eso se suman los insectos, la microflora, los pájaros. Cada quien cumple un rol en todo ese ecosistema. Entonces, eso es lo que tenemos que reconstruir. Una vez que se ha reconstruido todo eso, entonces el ciclo hidrológico va a volver a acomodarse a esas condiciones y de repente a las nuevas del cambio climático también. Eso es por una parte. Por otra parte, ese ciclo hidrológico hemos de recuperar también con captación de aguas de lluvia. Hay que captar de manera amplia, grande, no en los techos de las viviendas. Eso ayuda, evidentemente, no quiero decir que no sirve. Sí, es útil, pero no dura mucho, es de poca intensidad, si vale la expresión. Lo que podemos almacenar de los techos no es muy sostenible. Y bueno, ya para ir casi terminando, porque esto es muy importante, seguimos con la preocupación, como usted mencionaba, por supuesto, todo tiene su importancia, tanto los animales, los pájaros, los árboles, las plantas, y no es una reconstrucción que se da de un año para otro, sino que también esto es bastante trabajo, por supuesto, también de la naturaleza, el tener que irse construyendo poco a poco los árboles, las semillas que apenas estamos plantando, y bueno, las talas de árboles que hemos estado sufriendo, quemas, chaqueos. Pero el panorama del agua para este 2024 está abastecido para Bolivia, ¿está garantizado para Bolivia este 2024? No creo, porque hemos tenido un periodo muy irregular. El año 2023 ha sido muy irregular. Justamente ahí se han marcado claramente dos tipos de estación, pues principalmente en la zona de La Paz, pero creo que en todo el país ha sido un año muy caluroso y de poca precipitación pluvial. Lo estamos viviendo ahora. Está lloviendo, pero no intensamente como llovía. Y en algunos puntos sí llueve intensamente, que son justamente los eventos extremos, son picos que se dan, pero de menor duración, de mayor intensidad, cuando antes estaba gradualmente distribuida esa precipitación a lo largo de la estación de lluvias, que eran como 3 meses que llovía de manera normal, regular, que medíamos en todos los estamentos del país, ¿no? Por ejemplo, la zona del Chapare era más de 3.000 milímetros al año, en la zona del altiplano como 800, entonces eso era gradual. Hoy en día estamos viendo que esas precipitaciones han variado rotundamente y se hacen más cortitas, más intensas, y luego a la sequía es más alargada. Entonces, eso tiene que hacernos reflexionar. Acá en La Paz, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, estamos viendo que siguen deforestando. Está circulando en redes sociales un video corto de una deforestación en un bosquecillo de Chasquipampa. Seguimos autorizando, la alcaldía, esto es una reflexión a la alcaldía también, no puede seguirse autorizando urbanizaciones cuadrícula. Esa forma de urbanizar tiene que cambiar. Tenemos que adaptarnos a las condiciones topográficas de los terrenos, del suelo. Por eso ahí está ese triángulo: biodiversidad, agua, suelo. Tenemos que recomponer la forma de planificar y de pensar bajo ese triángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos en las condiciones del terreno y de acuerdo a eso urbanizar, porque tampoco se puede decir no se urbaniza y listo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se asienta las personas? ¿Cómo se asientan de manera organizada? Entonces hay que modificar toda esa forma, reconstruir ahí en esos esquemas de nuevas formas de urbanizar esas plantaciones que voy mencionando. Hay que construir ecosistemas que parezcan naturales pero que son artificiales, y además que los podamos controlar hasta que el ciclo hidrológico se recupere normalmente. Esa es la forma de nueva gestión del agua, del suelo y de la biodiversidad que estamos planteando.
Muchas gracias, ingeniero. La verdad, este mensaje tiene que llegar a toda la población, por supuesto, para concientizar el uso del agua, porque también estábamos derrochando bastante en años anteriores, lavando autos, entre otras actividades que requieren el uso del agua, pero en exageración. Así que también llamar la atención a toda la población para que tenga cuidado y, bueno, reutilice también el agua, ¿no?, que tanto estamos malgastando, hacer nuevas conexiones incluso. Y bueno, ese es el panorama para el 2024. Muchas gracias al ingeniero Waldo Vargas, que nos ha estado informando más, nuestro especialista, por supuesto, por el panorama del 2024 en respecto al agua.